Pasé 20 años criando al hijo bastardo de mi esposo. En su graduación del doctorado, mi esposo se burló de mí en público. Gracias por cuidar al hijo de mi amante. Pero su sonrisa arrogante desapareció al instante cuando escuchó lo que su hijo dijo después. El momento que más recuerdo no son los aplausos, ni la toga, ni al decano llamando su nombre. Es el medio segundo antes de que Marcus hablara, el silencio justo después de que la voz de mi esposo se apagara y la sonrisa aún fresca en su rostro, la multitud todavía congelada en una risa confundida, y mis manos aferradas a los brazos de esa silla plegable con tanta fuerza que dejaron marcas en el plástico. Ese medio segundo fue cuando 20 años se derrumbaron en un solo respiro. Gracias por cuidar al hijo de mi amante. Richard lo dijo frente al micrófono, casual, casi alegre, como si le agradeciera al encargado del estacionamiento. El auditorio tenía 400 personas. Colegas, profesores, todo su departamento, nuestra familia, nuestros vecinos de la calle Caldwell, y todos y cada uno lo escucharon. Vi cómo se propagó por el salón en tiempo real, el estremecimiento, la respiración contenida, las cabezas girando. Yo no me moví, me habían entrenado, en 20 años de matrimonio con Richard Holloway, para no moverme. Marcus todavía sostenía su diploma, y entonces regresó al micrófono. Necesito que entiendan quién era Richard Holloway antes de explicarles en qué se convirtió, porque el hombre con quien me casé a los 29 años era genuinamente extraordinario. No de esa forma llamativa que es fácil desconfiar, sino de una manera tranquila y específica que te hace sentir elegida. Era profesor de bioquímica en la Universidad Whitmore, delgado y distraído, con lentes de lectura siempre un poco chuecos, y la costumbre de narrar sus pensamientos en voz alta, con frases largas y enredadas que se doblaban sobre sí mismas, y de algún modo siempre terminaban en algo interesante. Hacía un café terrible y argumentos excelentes. Podía pasar 4 horas debatiendo la ética de la edición genética, y luego quemar la pasta porque se le olvidaba que estaba cocinando. También era el tipo de hombre que escuchaba, de verdad escuchaba, de una forma que casi nadie hace, donde sentías que realmente procesaba lo que decías y lo guardaba en algún lugar, tomándolo en serio. Antes de él había estado con hombres que asentían mientras ya estaban armando su respuesta. Richard no era así, o eso pensaba yo. Me enamoré por completo de él. Nos casamos en octubre, el año que cumplí 30. Me dijo desde el principio, con calma, casi clínicamente, que se había hecho una vasectomía a finales de sus 20s, una decisión que tomó joven, según él, porque sabía que no estaba hecho para ser padre. Lo dijo como lo dicen los hombres, simplemente sin disculparse, como si fuera solo un dato sobre sí mismo, como ser zurdo. Le dije que lo entendía, que lo amaba, que no importaba, lo decía en serio. En ese entonces era maestra de biología en la preparatoria Jefferson, al norte de la ciudad, y tenía ese cariño particular de los maestros por las mentes jóvenes que a veces puede sustituir a la cosa en sí, la maternidad, la cercanía caótica del día a día. Pensaba que estaba bien con nuestra vida tal como era. 2 académicos, 2 carreras, una pequeña casa amarilla en la calle Caldwell con un jardín que cuidaba con esmero y un cuarto de huéspedes que usábamos para los libros. Lo que no esperaba era la llamada. Llegó un martes por la mañana en marzo, 14 meses después de casarnos, mientras yo calificaba reportes de laboratorio de mis alumnos en el escritorio de la cocina con la radio a bajo volumen. La voz de Richard, extraña y cautelosa del otro lado, con un tono que nunca antes había escuchado en él. No exactamente culpa, no exactamente miedo, algo contenido y deliberado. Hay un niño, dijo, 11 meses. Su madre tiene problemas legales serios, inmigración. La van a deportar, no tiene a nadie. El lápiz en mi mano se detuvo. No tiene a dónde ir, dijo Richard. Caroline, necesito que me escuches. No tiene a dónde ir. No me contó el resto. No, entonces. No durante años. Lo que sí me dijo, el niño se llamaba Marcus. 11 meses. Ojos oscuros. Rostro serio. A la madre la estaban deportando con urgencia. No había parientes en el país. Había puesto a Richard como contacto de emergencia porque lo había conocido brevemente. Usó esa palabra, brevemente, y la escuché caer con claridad. La archivé, y decidí no examinarla demasiado porque el niño era real, y la crisis era real. Dije que sí, porque así era yo. Marcus llegó a nuestra casa un jueves, a finales de marzo. Traía puesto un pijama de una pieza con patitos amarillos y un pequeño desgarro en la rodilla de sus jeans diminutos, y me miró desde los brazos de Richard con esa mirada oscura y calculadora, evaluándome como lo hacen los bebés, con una seriedad que no debería pertenecerle a alguien tan pequeño, y luego extendió la mano y envolvió su puño alrededor de mi dedo índice. Eso fue todo lo que hizo falta. No voy a contarles 20 años completos, porque ya saben cómo son. Se parecen a cada mañana escolar, cada día de enfermedad, cada infección de oído a las 2 de la madrugada. Se parecen a la natación a las 5:30 de la mañana durante 6 años seguidos, a ferias de ciencias y a una dificultad de aprendizaje que tomó 3 años. 2
especialistas y una pelea con el coordinador de educación especial del distrito escolar para diagnosticarse correctamente. Aprendí a leer una evaluación psicoeducativa. Aprendí qué significaba déficit de velocidad de procesamiento y cómo pelear, con cortesía y con documentos, por las adaptaciones necesarias. Aprendí cómo reconstruir la confianza de un niño después de que un sistema le dijera una y otra vez que era más lento de lo que debía ser. Marcus no era lento. Marcus pensaba de forma arquitectónica. Construía las cosas con cuidado y por completo, lo cual parecía lentitud para quienes confundían la velocidad con la inteligencia. Para cuando llegó a la preparatoria, la diferencia era evidente. Tenía ese tipo de mente capaz de sostener un problema desde 17 ángulos a la vez y esperar, con paciencia, hasta que se resolviera solo. Amaba eso de él tanto que casi se sentía físico. Richard estaba presente de la manera en que ciertos profesores están presentes. Interesado intelectualmente, ocasionalmente brillante, pero fundamentalmente en otro lugar, en su investigación, en sus publicaciones, en la carrera que, lenta, y luego rápidamente, se volvía genuinamente distinguida. Ganó un premio departamental de enseñanza cuando Marcus tenía 7 años. Coescribió un artículo que llegó a las revistas especializadas cuando Marcus tenía 12. Se convirtió en codirector del departamento de bioquímica cuando Marcus tenía 16. Estaba orgullosa de él. Todavía puedo decir eso, lo cual quizás dice algo de mí que no he terminado de procesar. Las señales, sin embargo, en retrospectiva, son perfectamente claras. Se acomodan en un argumento tan obvio que da vergüenza. El año sabático en Ginebra, el año que Marcus cumplió 6 meses, dijo Richard, en el Instituto Europeo de Ciencias Biomédicas. Necesario para su investigación, dijo. Estaba allá con colegas de verdad, haciendo trabajo de verdad, dijo. Le creí, porque ¿por qué no habría de creerle? Y porque Marcus necesitaba que un padre se quedara en casa. Y esa era yo, la mujer en la foto de la conferencia. La encontré por accidente al año siguiente, durante una de esas espirales aleatorias de medianoche, en las que buscas el nombre de tu esposo en internet sin ninguna razón particular y terminas en un lugar inesperado. Una conferencia de bioética en Ámsterdam. Richard y una mujer alta de cabello claro y expresión directa, de pie muy cerca. El pie de foto decía, el doctor Richard Holloway y la doctora Elise Vandermeer, presentando en conjunto. Era hermosa de esa forma específica y serena de las personas que confían mucho en su propia inteligencia. Cerré la laptop. Me dije que no era nada. Me lo dije muy deliberadamente, como quien cierra una puerta. Los domingos por la mañana en que no contestaba. Al principio cada varias semanas, y luego con más frecuencia. Llamadas que iban al buzón de voz. Mensajes que respondía una hora después con algo breve y creíble. Estaba corriendo. Estaba en la oficina. Estaba en una llamada del departamento que se había alargado. La forma en que a veces miraba a Marcus, cuando Marcus no se daba cuenta. Lo noté y nunca pude nombrarlo. Algo entre orgullo y algo más. Algo reticente. Como si la presencia del niño le recordara una obligación que no había elegido sentir. Me dije, así es Richard, nada más. Algunos hombres aman diferente. Algunos hombres aman a través de la presencia mental más que la presencia física. Me dije muchas cosas. Era muy buena para eso. Marcus recibió su aceptación al programa de doctorado de Whitmore, el mismo departamento de su padre, lo cual se sentía cargado de significado de una forma que ninguno de los dos abordó jamás directamente. Cuando tenía 26 años, había tomado un camino poco común, una maestría en farmacología, luego 2 años trabajando en investigación farmacéutica en una empresa mediana llamada Meridian Biosciences en Boston, y después la decisión de regresar. Me llamó desde Boston a las 7:48 de la tarde un miércoles de noviembre. Lo recuerdo porque estaba lloviendo y yo cocinaba sopa y se me derramó al escuchar su voz. Me aceptaron, dijo. Lo sé, dije, y luego lloré unos 4 minutos, cosa que le advertí que venía y que él aceptó con gracia. Richard nos llevó a cenar esa noche, los tres, a Rosarios en la calle Aldrich, el restaurante italiano de las velas, y el dueño que conoce a Marcus desde que tenía 10 años. Richard estuvo encantador. Compró vino caro y contó una historia sobre su propia solicitud de posgrado que ya había escuchado antes pero que no interrumpí. Por unas horas, bajo la luz cálida de ese restaurante, me permití sentir que lo habíamos logrado, que éramos una familia que había atravesado las partes difíciles y había aterrizado en un buen lugar. Debía haber sabido más, pero no voy a pasar más tiempo enojada conmigo misma por haber sido engañada. No de eso se trata esta historia. La llamada que lo cambió todo llegó 6 semanas antes de la ceremonia de graduación. Marcus llamó un martes por la noche. Yo estaba preparando té. Se me derramó cuando su voz sonó al otro lado del teléfono, cautelosa y baja de esa forma que significa que lo que se va a decir es grande y requiere cuidado. Mamá, dijo, necesito contarte algo. Lo sé desde hace tiempo y he estado trabajando en ello, y ahora necesito que tú también lo sepas. Primero me contó sobre la prueba de ADN, uno de esos kits genéticos caseros. Lo había hecho 3 años antes durante una unidad de genética de poblaciones que estaba cursando, casi por curiosidad. Los resultados habían mostrado una coincidencia paterna con Richard. Esperado. Dejó los
resultados de lado. Luego, 3 semanas después, apareció una segunda coincidencia en la categoría de hermano o padre. Un perfil con dirección en Ginebra. Una foto de perfil de una mujer que reconoció de inmediato por las citas en su propia revisión de literatura. Aparecía 11 veces en su bibliografía, incluidas 2 veces en el capítulo inicial de su tesis. La doctora Elise Vandermeer, no una antigua estudiante, la colaboradora de toda la vida de Richard, la mujer de la foto de la conferencia en Ámsterdam. Marcus había pasado 3 años verificándolo. Yo no dije nada, porque estaba sentada en el piso de la cocina. No sé en qué momento me deslicé hasta ahí, pero estaba en el piso, sosteniendo el teléfono con mucha fuerza mientras mi té se enfriaba sobre la barra. Hay algo más, dijo. Me explicó la evidencia financiera con calma, con la paciencia metódica de un científico presentando datos a un comité. Había estado investigando las finanzas familiares por razones que se aclararían, dijo. Había descubierto, a través de un contacto en la oficina administrativa de Whitmore, una mujer llamada Denise, 22 años en el Departamento de Ayuda Financiera, que existía un fideicomiso a su nombre. Un fideicomiso establecido 7 años atrás y financiado no por Richard, sino por la doctora Elise Vandermeer. Un fideicomiso que había estado cubriendo su colegiatura, su estipendio, sus gastos de manutención, etiquetado en todas las comunicaciones como una beca de excelencia en investigación de una fundación educativa privada. Marcus lo había aceptado sin cuestionarlo. ¿Por qué habría de cuestionar una beca de investigación un estudiante de doctorado? ¿Por qué lo haría cualquiera? Había seguido investigando. Había descubierto que Richard había estado transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas, dinero de una línea de crédito sobre el valor de la casa abierta hace 4 años, un documento que yo había firmado durante una cena, en la que Richard lo describió como una refinanciación de rutina y que yo no había leído con suficiente cuidado porque confiaba en él. A Elise Vandermeer durante más de una década. Estaba usando nuestra casa para financiar pagos hacia ella, dijo Marcus. Lo siento mucho, mamá. Me quedé sentada en el piso de la cocina un buen rato después de que dijera eso. El linóleo estaba frío. Podía escuchar el zumbido del refrigerador. ¿Cuánto tiempo llevas cargando con esto? Pregunté. 3 años, dijo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Una pausa. Porque quería estar seguro, dijo. Antes de dártelo. No quería darte una sospecha. Quería darte pruebas. Hablamos durante 2 horas con 40 minutos, hasta que la lluvia afuera se detuvo y volvió a empezar y yo ya me había movido del piso al sofá con una cobija. Al final, Marcus me había expuesto todo lo que había encontrado, lo que había documentado, a quién ya había contactado y qué quería que pasara después. Había contratado a un abogado. Preguntó si yo estaba de acuerdo en seguir adelante. Dije que sí. La preparación tomó 6 semanas del trabajo más cuidadoso y enfocado de mi vida. David Park era abogado de derecho familiar en Park & Solis, un despacho boutique del centro que se especializaba en disputas matrimoniales de alto patrimonio y fraude financiero. Tenía 17 años de práctica, un trato directo y una cualidad que me hizo confiar de inmediato. Me decía exactamente lo que no sabía. Presentó una petición la mañana de la graduación, el 11 de mayo a las 8:00 a.m., antes de que empezara la ceremonia, alegando fraude financiero, incumplimiento del deber fiduciario y disipación de bienes matrimoniales. La había preparado durante 4 semanas con la ayuda de la contadora forense. Margaret Chu era la contadora forense. Trabajaba en Chen Hartwell Associates, un despacho que se encargaba de reconstrucción financiera en casos de divorcio y fraude, y había pasado 18 meses antes de nuestro caso, por iniciativa de Marcus, financiado con sus propios ahorros, rastreando los flujos de dinero de las cuentas de Richard. Su informe tenía 247 páginas. Sus conclusiones estaban, en su manera particular, plana. Trabajaba en Chen Hartwell Associates, un despacho que se encargaba de reconstrucción financiera en casos de divorcio y fraude, y había pasado 18 meses antes de nuestro caso, por iniciativa de Marcus, financiado con sus propios ahorros, rastreando los flujos de dinero de las cuentas de Richard. Su informe tenía 247 páginas. Sus conclusiones estaban, en su manera particular, plana y objetiva de hablar, bien respaldadas por el registro documental. El total transferido en 14 años, $847,000. El tercer participante era la doctora Priya Sundaram, decana asociada de estudios de posgrado de la Universidad Whitmore. Se le había informado, a través de una queja formal presentada por Marcus ante la Oficina de Integridad Académica de la Universidad, sobre irregularidades en la administración de ciertas becas y fideicomisos privados que habían sido canalizados a través del sistema de ayuda financiera del departamento. Se había abierto una investigación interna. La doctora Sundaram había sido cuidadosa, de una manera que respeté y que también me pareció aterradora a partes iguales, de no confirmar lo que la investigación pudiera revelar. Me reuní con los 3 a lo largo de esas 6 semanas. Revisé documentos, firmé cosas. Hice preguntas que debía haber hecho años antes sobre nuestra situación financiera y escuché sin titubear las respuestas. Quiero ser honesta. Hubo noches en las que me derrumbé. Hubo noches en las que se sentía imposible. No la estrategia legal, no la evidencia, sino la comprensión fundamental de que el hombre con quien había vivido durante 30 años había mirado nuestra
nuestra vida, la vida de Marcus. Y había elegido esto. Había elegido convertirlo en ventaja, en actuación, en un chiste en una ceremonia de graduación. Dana venía esas noches. Traía comida que yo no comía y vino que a veces sí. Y se sentaba conmigo durante lo peor sin decir te lo dije. Cosa que podría haber dicho porque de hecho me lo había dicho 2 veces. Con esa manera suave y particular de las hermanas que te aman lo suficiente para decir lo difícil y luego dejarte tomar tus propias decisiones. Nunca lo dijo. Mi suegra Judith me llamó de la nada, la segunda semana de abril. No sabía lo que estaba pasando. Dijo que sintió el impulso de llamar para saber cómo estaba. Hablamos 40 minutos y me mantuve entera durante toda la llamada, y luego me despedí y me quedé sentada en el auto en la entrada de la casa otros 20 minutos, llorando. La graduación fue el 11 de mayo, un sábado cálido, cielo azul, ese tipo de mañana de primavera que hace que todo se sienta preparado con anticipación. Me senté en la cuarta fila, asiento 7, con un vestido azul marino que había comprado para la ocasión. A mi lado, Dana. Del otro lado, la profesora Adaese Okonkwo, mentora de Marcus en la licenciatura, que había volado desde Michigan específicamente para esto, y que olía a gardenia y tenía una calidez que llenaba el espacio a su alrededor. Detrás de nosotras estaba Judith, que había manejado 3 horas desde el pueblo donde Richard había crecido. Richard estaba sentado en el escenario con el resto del profesorado, con su toga y su capelo, manos entrelazadas. Se veía compuesto, casi presidencial. Claramente había pensado en este día, nosotros también. El decano llamó el nombre de Marcus a las 11:23 am. Marcus cruzó el escenario, tranquilo, deliberado, cada centímetro el pensador arquitectónico que siempre había sido. Le dio la mano al decano, aceptó su diploma y se giró hacia el público. Yo estaba de pie. Dana estaba de pie. La profesora Okonkwo silbaba con los dedos. Richard se acercó al micrófono del profesorado. Quiero tomarme un momento, dijo, con esa calidez particular de un hombre que disfruta el sonido de su propia voz amplificada, para agradecer a todos los que apoyaron a Marcus en este camino. Se necesita a todo un pueblo. Esperó la risa. La obtuvo. Sonrió. Y sobre todo, quiero agradecer a mi esposa Caroline, que pasó 20 años cuidando al hijo de mi amante. 400 personas procesaron 8 palabras en un solo segundo terrible. Escuché a Dana dejar de respirar a mi lado. Yo no me moví. La sonrisa de Richard seguía en su rostro. Tenía la expresión de un hombre que había planeado esto y ahora saboreaba la ejecución. Había algo ahí que solo puedo describir como alivio, como si hubiera cargado algo pesado durante años y finalmente lo hubiera soltado en el piso de alguien más. Me miraba directamente cuando lo dijo. Quería que yo lo viera caer. Marcus estaba de pie frente al micrófono con su diploma bajo el brazo. Esperó un compás completo, luego 2, y regresó al micrófono. Me gustaría decir algo, dijo Marcus. El salón ya estaba en silencio. Con esas palabras, se quedó aún más silencioso. Mi padre acaba de decir algunos hechos verdaderos, empezó. Su voz sonaba serena, no en las palabras que había ensayado, sino en la calma que había ensayado. Tiene razón en que no soy el hijo biológico de Caroline. Tiene razón en que mi madre biológica es la doctora Elise Vandermeer, su colega en el Instituto Europeo, con quien ha mantenido una relación desde antes de que yo naciera. Estos son hechos. Hizo una pausa. Lo que no mencionó es que lo sé desde hace 3 años, y que en esos 3 años he estado trabajando con algunos profesionales que me gustaría presentarles. Hizo un gesto hacia el fondo del auditorio. Las puertas se abrieron. Margaret Chu entró primero. Traje oscuro, portafolio de piel, lentes de lectura con cadena plateada. Caminó sin apurarse hacia una mesa que habían instalado cerca del pasillo. David Park entró segundo. Traje gris carbón, paso medido. La confianza tranquila de alguien que ha estado en salones difíciles y sabe cómo permanecer quieto en ellos. Tomó asiento cerca del pasillo y abrió su portafolio sin mirar alrededor. La doctora Priya Sundaram entró al final y se quedó cerca de la puerta con las manos entrelazadas. Richard se había puesto del color de la tiza vieja. La contadora forense, dijo Marcus, señalando a Margaret Chu, ha documentado la transferencia de aproximadamente $847,000 en fondos matrimoniales de las cuentas de mi padre, incluida una línea de crédito sobre el valor de la casa familiar, a la doctora Vandermeer a lo largo de 14 años. El abogado de derecho familiar presentó una petición esta mañana alegando fraude financiero y disipación de bienes matrimoniales. Miró brevemente al decano y luego de vuelta al público. La investigación interna de la universidad sobre las irregularidades en el manejo de las becas es un asunto aparte, y no la voy a abordar aquí. Miró a Richard. Richard tenía ambas manos sobre los brazos de su silla en el escenario. Sus nudillos eran del mismo color que su rostro. Quiero decir una cosa más, dijo Marcus. No para el salón, para ella. Me miró. 400 personas se giraron y me miraron a mí. Ella me enseñó a leer, dijo Marcus. Me llevó a natación a las 5:30 de la mañana durante 6 años. Peleó con el distrito escolar durante 2 años para conseguirme el apoyo que necesitaba y estuvo presente en cada junta. Leyó cada documento y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir una carga. Se quedó despierta conmigo hasta las 2 de la mañana la noche antes de la defensa de mi tesis porque yo tenía miedo. Hizo una pausa. La biología no es toda la historia de lo que es un padre. Ella es mi madre. Siempre ha sido mi madre. Y no necesitaba nada de esto para hacerlo. Pero merecía que se dijera en voz alta. Dejó su diploma en el podio. Así que lo estoy diciendo. El decano declaró un receso.
eso. 15 minutos, dijo, aunque duró 45. Lo pasé en un pasillo lateral con Marcus, Dana y la profesora Okonkwo, quien resultó ser de esas personas que manejan el caos repentino, como ciertas personas manejan el clima, con una calma práctica que no espera nada distinto y no gasta energía en sorprenderse. Me pasó agua varias veces y de vez en cuando me apretaba el hombro con firmeza, y en algún momento me dijo que siempre había considerado a Richard un hombre de autoconocimiento incompleto, que fue una de las cosas más académicamente demoledoras que he escuchado decir sobre una persona. Marcus se sentó a mi lado todo el tiempo, todavía con la toga puesta. No había soltado el diploma. Yo no dejaba de mirarlo. ¿Estás bien?, le pregunté. Lo voy a estar, dijo. ¿Y tú? Lo pensé genuinamente, como solo se puede pensar en los pasillos después de que ya pasó el terremoto, y solo estás evaluando los daños. Sí, dije. Creo que sí. A través de las paredes escuchaba voces, la de Richard, en un tono que nunca le había escuchado antes, más aguda y menos compuesta que cualquier cosa en 30 años de conocerlo. Luego la voz de David Park, firme y procesal. Luego silencio. Judith nos encontró a la mitad del receso. Se sentó a mi lado sin decir nada, y después de un momento me rodeó con el brazo y lo dejó ahí. Tenía 81 años y había manejado 3 horas. Mantuvo el brazo ahí los 45 minutos completos, y sentí que sostenía algo que no sabía que estaba a punto de caerse. Cuando regresamos al auditorio, Richard ya no estaba en el escenario. Lo habían escoltado por una salida lateral la doctora Sundaram y 2 miembros del personal administrativo, quienes le informaron que se suspendía su acceso al departamento mientras concluía la investigación. Sus colegas, personas con quienes había trabajado durante 15, 20, 25 años, lo vieron irse. Ninguno lo siguió. El decano reanudó la ceremonia. Marcus recibió su capelo doctoral de manos de la profesora Okonkwo, a quien le habían pedido específicamente que hiciera los honores. El aplauso cuando llamaron su nombre por segunda vez fue de esos que se sienten en el esternón. La resolución legal no fue rápida ni cinematográfica. No hubo un veredicto dramático en un tribunal. Hubo meses de correos, declaraciones y solicitudes de documentos en una sala de juntas en el piso 14 de un edificio que olía a aire reciclado y café viejo. Pero también hubo esto. El equipo legal de Richard contactó a David Park 11 semanas después de la ceremonia con una propuesta de acuerdo. La propuesta fue, según David, una señal clara de que Richard entendía que la documentación forense era irrefutable y que ir a juicio no le convenía. No aceptamos la primera oferta. No aceptamos la segunda. La tercera oferta, presentada 9 meses después de la graduación, incluía la totalidad del valor de la casa familiar, un acuerdo en efectivo que representaba la disipación cuantificada de bienes matrimoniales y un arreglo mensual estructurado por un periodo definido. David describió los términos como favorables. Margaret Chu, a quien para entonces ya consideraba una colega, revisó los componentes financieros y usó la palabra excelente en esa forma particular y plana que significa que estaba genuinamente satisfecha. Firmé en febrero. Dana me llevó a la firma y esperó en el vestíbulo con 2 cafés del lugar de la esquina que sabe que me gusta. El matrimonio se disolvió oficialmente en marzo. La investigación universitaria de Richard concluyó el otoño siguiente. Los hallazgos, no publicados oficialmente pero circulando de esa forma en que circulan las cosas en comunidades académicas pequeñas, a través de puertas de oficina entreabiertas, comidas de conferencias, la velocidad particular del chisme institucional, incluían determinaciones sobre el manejo irregular de becas durante su gestión como codirector y un conflicto de interés en su acceso a los fondos de posgrado, dada su relación con la doctora Vandermeer. No fue acusado penalmente. Anunció su jubilación anticipada de Whitmore al final del año académico. Había planeado quedarse 7 años más. Se fue 14 meses después de la graduación. La doctora Elise Vandermeer regresó a Ginebra. Ella y Marcus no se han hablado. No sé si lo harán. Eso no es algo que yo pueda decidir. Y he trabajado en hacer las paces con las partes de la historia de Marcus que no me corresponde controlar. Marcus defendió su tesis ese noviembre. Yo estaba en la primera fila con la profesora Okonkwo, Dana y Judith. El presidente del comité describió su trabajo como una contribución significativa y original al campo. La profesora Okonkwo, quien me había dicho esa misma semana que era constitucionalmente incapaz de llorar en entornos profesionales, lloró. Le sostuve la mano. Después, rosarios en la calle Aldrich, las mismas velas, las mismas botellas de vino, el mismo dueño que salió de la cocina a abrazar a Marcus y luego nos miró a todos y dijo, ¡por fin el doctor! Y se secó los ojos con el delantal, lo cual hizo reír a todos. Pedimos demasiada comida. Judith se tomó 2 copas de Barolo y contó una historia sobre Richard a los 25 años que, lo admito, fue extremadamente graciosa. El tipo de historia que solo se puede contar una vez que la persona ya salió por completo de tu vida, donde el detalle que alguna vez fue una señal de alerta se vuelve, en retrospectiva, casi absurdo. Todos nos reímos. Marcus se rió tanto que tuvo que dejar su copa. Lo observé al otro lado de la mesa. Esa persona seria, de pensamiento arquitectónico, paciente, que había extendido la mano y agarrado mi dedo cuando tenía 11 meses. Y pensé en todo. El pijama de los patitos, los libros de la biblioteca en la barra, las juntas
juntas del plan educativo individualizado y la natación y la defensa de la tesis. Los 3 años que había pasado, con calma y cuidado, construyendo un caso tan sólido que el hombre que llamó su vida trabajo de niñera tendría que enfrentarlo frente a 400 personas en el mejor día de su vida. Nada de eso necesitaba una conexión biológica para importar. Todo eso era mío. Me llama los domingos, puntual como el clima. Hablamos 1 hora de nada y de todo. Le dieron la beca. Está dando clases a un grupo de licenciatura este semestre y tiene opiniones sobre sus hábitos de lectura. Adoptó un gato llamado Rutherford, que, según él, es agresivamente cariñoso, lo cual dice con ese tono de queja que significa que ama al animal por completo. Hace unas semanas, al final de una de esas llamadas de domingo, me dijo: «Mamá, dime, he estado pensando en la graduación, en lo que hiciste». Yo no hice nada. Dije: «Tú lo hiciste todo, no te quebraste», dijo. Cuando lo dijo, te quedaste ahí sentada y no dejaste que él viera el golpe. Pensé en la silla plegable, los brazos de plástico, las marcas que dejé en ellos. Me quebré por dentro, le dije con honestidad. Lo sé, dijo, pero no por fuera. Y esa es la clave. En eso he estado pensando. Eso es lo que él jamás pudo calcular. Que simplemente no se lo ibas a dar. Que te quedarías ahí sentada y no le ibas a permitir tenerlo. Eso es lo que él jamás pudo calcular. Que simplemente no se lo ibas a dar. Que te quedarías ahí sentada y no le ibas a permitir tenerlo. Me quedé en la línea después de que colgara, sosteniendo el teléfono, escuchando el silencio. Luego lo dejé y volví a mi cocina. Mi cocina, en mi casa, con el jardín visible por la ventana, la pintura color niebla en las paredes exactamente del tono que quería. Y me serví un café. Y me quedé de pie un momento mirando hacia el patio. Intentó reducir 20 años a un chiste frente a 400 personas. Lo que pasó, en cambio, fue que 400 personas vieron a mi hijo elegirme a mí. Puedes planear todo. Puedes calcular el momento de máximo daño y sincronizarlo a la perfección. Puedes pasar 30 años construyendo una versión de ti mismo en la que otros creen, pero no puedes calcular el amor que se dio libremente y sin agenda. Richard Holloway jamás entendió eso. También es lo que perdió.